sí se ve de una manera muy marcada es que, por ejemplo, entre una persona que es blanca, dentro de lo que denominamos clase media alta, todavía va a costar mucho romper la barrera como para que la hija de una persona, por ejemplo, de ese extracto social, se case con un indígena del oriente boliviano, por ejemplo, un indígena de Aymara o Quechua. Todavía ese tipo de barreras va a costar mucho romper en lo que es el proceso de descolonización, igual en lo que son las estructuras de reproducción de lógicas machistas y del poder patriarcal. También tenemos que seguir avanzando en el tema de la profundización y consolidación de la industrialización de los recursos naturales, el cambio de la matriz energética, incrementar la producción agrícola en el marco de la soberanía alimentaria. Todavía nos falta por hacer, llevar adelante la estrategia de largo plazo de desarrollo y erradicación de la pobreza extrema en el marco de la Agenda Patriótica 2025 que les comentaba, que ha sido una propuesta de nuestro presidente, y por supuesto también continuar avanzando en lo que son las políticas de redistribución del ingreso, que eso nos parece fundamental. Las políticas de redistribución del ingreso en realidad son las que van a garantizar la consolidación de un nuevo modelo económico en Bolivia que vaya a reducir estas asimetrías económicas, políticas, sociales, culturales que han sido una permanente en toda la historia en realidad de nuestro país desde antes de la fundación de Bolivia y que luego se van a seguir manteniendo como parte de las estructuras una vez se llega a la independencia, ¿no? El horizonte político que nos plantea el vivir bien siempre está en tensión con políticas de industrialización, por ejemplo. Otra de las grandes contradicciones y tensiones que existen en el interior de nuestro Estado viene a ser el tema de las lógicas estatales con las lógicas de los movimientos sociales. ¿Cómo hacemos que el Estado realmente se abra a los movimientos sociales o que los movimientos sociales tengan aún más participación de la que actualmente la tienen en la definición de las políticas públicas? El tema del partido exactamente sucede lo mismo, porque como no es un partido tradicional, es un instrumento político por la soberanía de los pueblos, es una conformación de organizaciones sociales con un proyecto político sí consolidado y hegemónico actualmente en Bolivia. Entonces, ¿cómo hacemos para que la forma partido-movimiento rompa con las estructuras clásicas de concebir un partido político? Y fundamentalmente considero que esos vendrían a ser los grandes desafíos, y además en el tema económico realmente avanzar en lo que son las rupturas con lógicas neoliberales y lógicas capitalistas que han atravesado no solo ámbitos urbanos sino también rurales de producción y reproducción del capital, para ir avanzando en ese nuestro horizonte político civilizatorio del vivir bien. Y bueno, con eso termino. Les agradezco muchísimo por la paciencia, por escuchar, y bueno, yo, como les decía a las compañeras también que me invitaron hoy día, no es tanto como una clase, sino compartir experiencias y dialogar, y por supuesto en ese marco quienes quieran hablar, quienes quieran compartir su experiencia, quienes tengan preguntas al respecto o de algunas otras cosas que quizás no he tocado por el tema del tiempo, pero sí que atañen a procesos de construcción y emancipación latinoamericana y boliviana, pues con todo gusto aquí estoy. Gracias. Galderentzat irekitzen dugu turno bat, nahi duenak hitz egin edo eskatu dezala mikroa. Bueno, primero felicitaros como país que sois capaces de estar haciendo lo que estáis haciendo, que más nos gustaría a nosotros, que tanto nos has alabado, que podamos superar lo que está pasando ahora en el nuestro, ¿no? Partiendo de ahí,
y lógicamente es siempre la pregunta del millón, ¿cómo habéis podido superar todas las presiones, tanto interiores como exteriores, de la lógica neoliberal que has comentado, que realmente superarla pues cuesta muchísimo? Aquí desde luego no somos capaces de superarla y nos están ahora precisamente, estamos sufriendo ella, y entonces bueno pues yo supongo que el 50 y tantos % del pueblo apoye un proyecto es muy diferente que precisamente en nuestro país, que es al revés, ¿no? Igualmente felicitarte por la conferencia y por lo que ha hecho tu país. Hay un tema que supongo que por falta de tiempo no has tratado, que es la educación. Y bueno, felicitaros porque tenéis el nivel más alto de alfabetización de Latinoamérica, por lo que he leído. Pero que quisiera saber más, ya que la educación es la que hace también al pueblo, pues saber cómo lo lleváis. Bueno, yo iba a decir un poquito lo que me ha encantado la charla, pero sí que he visto que no has tocado el tema de educación, el tema de sanidad, bueno, y el tema de la mujer, cómo se encuentra en la situación esta machista que vivimos. Bueno, muchas gracias. Marianela, perdón. Ah, claro que sí, claro. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarte si hay alguna forma en la que se van a medir los bonos, si se va a garantizar que en verdad vayan, por ejemplo, el bono Juana Zurduy, ¿cómo se garantiza que de verdad sea para el futuro del niño y que no sea para otras cosas? Ya. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. Entonces, vamos a empezar por la primera, que es cómo se ha superado la lógica neoliberal. La verdad es que no podría decirle que la lógica neoliberal ha sido superada por completo. En Bolivia son 20 años de construcción del neoliberalismo que, si bien se empiezan a aplicar a través de un decreto supremo que es el 21060, con todas esas recetas neoliberales que vienen organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional a resolver o a imponer, mejor dicho, luego de ese decreto supremo se van a estructurar una serie de normativas que van a ser un entramado que es en realidad lo que va a darle vida al neoliberalismo en nuestro país y a esa deconstrucción de un Estado social. Y desde que, bueno, empezamos el gobierno con la nacionalización de octubre, con una política que viene de las luchas sociales, con una posición claramente antineoliberal. La consigna era antineoliberalismo, y eso logra unificar a los movimientos sociales, como en este momento en América Latina logra unificar la posición antiimperialista. La posición frente a Estados Unidos de ya no seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos, de empezar a hablar de iguales, de pedir respeto, de pedir soberanía como cualquier país, y que no vengan a imponer políticas en nuestros países como América Latina, que en muchas situaciones era hasta algo vergonzante, porque la Embajada de Estados Unidos en nuestros países definía hasta qué ministros se iban a poner o quiénes nos iban a gobernar. Como decía el presidente Evo, en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no hay embajada de Estados Unidos. Es que era desde donde se propiciaban justamente los golpes de Estado y donde se apoyó dictaduras como las que vivieron nuestros países en América Latina.
Entonces sí ha habido una posición muy crítica frente a una política de gobiernos de Estados Unidos, porque ahí también somos muy conscientes que no es el pueblo norteamericano, con cosas, anécdotas que les puedo comentar que parecen muy simples, pero en que en realidad hacen a una concepción de, muchas veces cuando yo recibía llamadas de la Embajada de Estados Unidos, siempre me decían, le hablamos de la Embajada Americana, y siempre desde que estoy participando en el gobierno, que en realidad es mi primer trabajo también, siempre hice mucho énfasis hasta en esas pequeñas cosas, hacer respetar nuestra dignidad y nuestra soberanía, y volví a decirle, ¿la embajada de dónde? La embajada americana. ¿La embajada de dónde? Porque América es un continente, entonces será la embajada de Estados Unidos, ¿no? Y desde esas pequeñas prácticas en realidad es que se está logrando la ruptura. Con la nacionalización de los hidrocarburos y la apropiación de nuestros recursos naturales se puso un alto a la política de enajenación de los recursos por parte de transnacionales y élites económicas vinculadas a las transnacionales. Entonces ahí sí se inicia una ruptura con el neoliberalismo. La construcción de un modelo económico propio también es otra ruptura, porque en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es donde yo trabajo, el Fondo Monetario Internacional elaboraba nuestro programa fiscal monetario y nos los daba para que el ministro de entonces lo firme cada año, donde estaban las metas que se tenían que cumplir a nivel fiscal, a nivel monetario. La oficina del Fondo Monetario Internacional estaba literalmente a la cabeza de nuestra política monetaria, porque sus oficinas quedaban en nuestro propio edificio del Banco Central. Entonces, obviamente, en cuanto asumimos el gobierno, se les dice desalojen nuestro edificio porque es una institución pública y es nuestro Banco Central, por lo tanto, aquí el Estado boliviano se respeta y vayan y alquílense sus oficinas donde, bueno, ustedes quieran. Y el programa fiscal y monetario lo empezamos a hacer nosotros mismos. El primer año, cuando asumimos el desafío de hacerlo sin el Fondo Monetario Internacional, fue un año muy difícil, igual 2006, 2007, 2008 y hasta 2009, podríamos decir, de nuestro gobierno. Fueron años muy difíciles porque justo antes de la implementación del neoliberalismo en nuestro país, se vivió un gobierno, asumió el gobierno, un gobierno popular que era la UDP, y fue el periodo donde se vivió la hiperinflación de Bolivia, que se conoce en los textos de economía del mundo porque se lo estudia como un caso único de la hiperinflación en niveles realmente impresionantes, ¿no? Entonces queda el fantasma de la UDP, que nosotros le decíamos que estaba articulado a que la izquierda no sabía gobernar, a que la izquierda no sabía manejar la economía del país. Entonces, cuando asumimos el gobierno, vuelve a recorrer los pasillos del Ministerio de Economía, ese fantasma de la UDP, y se intenta desde la oposición y desde la derecha del país volver a articular ese pensamiento de decir, este gobierno el primer año se va a caer. Y así está incluso en periódicos, porque muchos líderes de la derecha decían, un año y este indio se cae, démosle un año, después del año nosotros volvemos, porque va a ser las cosas pésimas, ¿no? Y ahí también, por supuesto, hay un pensamiento colonizado de decir es el indio salvaje, el indio ignorante, el indio incivilizado, porque es cierto que nuestro presidente Evo no tuvo la educación que muchos otros, bueno, tuvimos el privilegio para tener acceso, pero sí obviamente conoce las necesidades de la población, y eso porque ha vivido por las situaciones de mucha pobreza en su comunidad. Entonces él tiene un conocimiento de la realidad que muchos otros líderes nunca lo tuvieron.
Y los primeros años sí fueron muy difíciles en ese sentido porque fue algo muy perverso en el sentido de que la derecha buscaba articular, de decir, la izquierda no sabe manejar, va a haber un periodo hiperinflacionario, va a caer el crecimiento, van a caer las reservas, vamos a ahondar el déficit fiscal, va a haber corralitos, la gente va a sacar su dinero de los bancos, se lo va a llevar. Entonces vamos a vivir crisis, vamos a vivir una crisis, y articulado a ese la izquierda no sabe manejar, se buscaba relacionarlo al indio no sabe gobernar. Entonces, haciendo una articulación izquierda e indio, lo que se buscaba era que nunca más, o por lo menos por un buen periodo como sucedió durante el periodo neoliberal, no vuelva ni la izquierda ni los indios al poder, ¿no? Que entonces sigan gobernando los que siempre gobernaron, y por eso se trabajó mucho por el tema de la estabilidad macroeconómica, pero una estabilidad que ya no va a ser la misma estabilidad neoliberal, sino una estabilidad macroeconómica ya no como un fin, sino como un medio para el desarrollo económico y social. Ya no va a ser el piso como es en el neoliberalismo, el techo como es en el neoliberalismo, sino el piso para ir construyendo nuestra propia agenda del Estado plurinacional. Y se van dando leyes estructurales que actualmente nos encontramos aún en ese proceso. Una de esas leyes va a ser la ley nueva de pensiones, que va a reemplazar a la ley neoliberal de pensiones, que lo único que hizo fue privatizar y establecer solamente cuentas únicas, ¿no? Las administradoras de fondos de pensiones y las cuentas individuales de aporte. Se cambia esa lógica y se articulan varios sistemas. Se mantienen las cuentas individuales de las personas, pero a la vez se van creando fondos solidarios para las personas que más necesiten. Y bueno, es una ley justamente que busca, con el tema de la renta dignidad que se da a todas las personas mayores de 60 años, contribuir a que las personas tengamos una vejez digna, que es el paradigma que se trabaja en el tema de pensiones. Hace un poco más de un mes hemos promulgado otra ley estructural que va a afectar también al neoliberalismo, que es la ley de servicios financieros, que va a reemplazar a la ley neoliberal de bancos. La ley neoliberal de bancos era una ley que estaba, como su mismo nombre lo dice, orientada a proteger a los bancos en detrimento de la ciudadana y del ciudadano que utiliza los sistemas, los servicios financieros. Desde el nombre se cambia, ya la concepción no es ley de bancos, sino ley de servicios financieros, donde el Estado entra con un papel muy fuerte de regulación y control, a regular, por ejemplo, tasas, a regular tasas en dos ámbitos que era lo que nos interesaba para la población, que es tasas para crédito productivo, todo lo que son emprendimientos productivos, y tasas para vivienda, que es para regular las tasas de vivienda y que no se distorsione el mercado inmobiliario. Por otra parte, por ejemplo, se entra a la regulación de los créditos de vivienda, y lo que hacían de que si uno no pagaba el crédito, le quitaban su casa y todavía continuaba con la deuda, por ejemplo. Eso se está cortando con la nueva ley de servicios financieros, ya no va a mantenerse la deuda, y se dan otros sistemas como el leasing en lo que hace al tema inmobiliario. Pero no es solamente la regulación de tasas en tema productivo y tema de vivienda, sino que además se crea un consejo de regulación de los bancos para impedir la usura, ¿no? Para impedir que justamente los bancos tengan ganancias exorbitantes en detrimento de la mayoría de la población por un servicio que se presta a la población, porque justamente las ganancias vienen de la administración de ahorros de las ciudadanas y de los ciudadanos. Y bueno, son medidas justamente como esa, que es una lucha diaria, es una lucha constante de ver cómo se continúa afectando a una política neoliberal que se mantuvo vigente durante 20 años y que a través de distintas normativas continúa. Hoy estamos trabajando en la modificación de la ley del Banco Central, que fue otra de esas leyes
Entonces, en la ley de inversión extranjera, en la ley de empresas públicas, que también son leyes estructurales que están yendo a afectar al sistema, y después, bueno, las propias luchas diarias que se dan, que ya no hablo a nivel del Estado, sino a nivel de organizaciones sociales y movimientos populares con una clara posición antineoliberal, anticapitalista, antiimperialista y anticolonialista, ¿no? Entonces, dentro de los movimientos populares sí hay esa conciencia y por lo tanto se ha creado una ley de revolución productiva que va a fortalecer la economía comunitaria con participación de la economía social y cooperativa y la economía comunitaria con nuevas lógicas de producción, con nuevas lógicas de intercambio comercial, rescatando, bueno, formas económicas que estaban invisibilizadas. Yo tengo entendido que, por ejemplo, en el País Vasco también se está hablando de una forma de trabajo que existía ancestralmente, no sé si alguien, ¿ausolano? Exactamente. Entonces, formas como esa que son muy propias de cada cultura, muy propias de cada pueblo, es lo que se está buscando rescatar, porque además resulta que muchos, como eran formas económicas invisibilizadas por el Estado, no conocíamos exactamente, cuando hablamos de economía, la economía aymara, por ejemplo, cuáles eran sus lógicas de producción, cómo se hacía el intercambio no mercantil de los productos, cómo se organizaba la producción para abastecer de alimentos a los pueblos, las lógicas de solidaridad y reciprocidad que se daban. Por ejemplo, en muchos pueblos hay lógicas muy arraigadas de reciprocidad. Solo por ponerles un caso de matrimonios que se dan aymaras, cuando yo invito a la comunidad al matrimonio, a la unión de una pareja, llegan todos con sus regalos, ¿no? Que generalmente no son una cadena, aros o cositas de esa naturaleza, ¿no? O adornos, ¿no? Sino que son cosas de utilidad para la nueva familia. Entonces se regala la cocina, se regala la heladera, se regala el cuarto dormitorio, la sala, y cuando uno llega, que a mí la verdad me sorprendió porque no pertenezco a esa cultura, uno entrega el regalo, que sale toda la familia a recibirlo, y hay un miembro de la familia que está notando quién trajo el regalo y qué trajo de regalo. Obviamente no como cuestionamiento para saber si trajo poco o trajo mucho, sino porque esa familia después se va a acordar va a tener la lista de lo que ha traído, y cuando yo me case esa familia y yo invite a esa persona a mi matrimonio, porque es la lógica comunitaria, esa persona va a llegar mínimamente con lo mismo que yo le entregué. Entonces, claro, es una forma de retribución, son lógicas de reciprocidad donde se garantiza que cada matrimonio va a tener por lo menos las condiciones mínimas. Igual la comunidad trabaja en las construcciones, por ejemplo, si hay una pareja nueva, la comunidad trabaja en construirle la casa para esa pareja. Entonces, dentro del núcleo familiar también, que es muy fuerte a nivel comunitario, se dan ese tipo de lógicas de solidaridad, que es lo que se intenta rescatar dentro del modelo. Y son esas luchas cotidianas y a diario que son las que van a ir, las que están transformando la lógica neoliberal, pero como les digo, no es una batalla ganada, estamos atravesados y en el marco de un sistema mundo capitalista, entonces la lucha cuesta, ¿no? Pero hay que hacerla desde abajo y a la izquierda, como nosotros decimos. Después, en el tema de la educación, nosotros cuando ingresamos al gobierno teníamos altísimos niveles de analfabetismo, y con la solidaridad de pueblos como el cubano y también el pueblo venezolano se trabajó en un programa que se llamaba Yo Sí Puedo, y era para enseñar a leer y escribir. Fue muy emocionante ese programa porque con ese programa se llegó a comunidades donde el Estado nunca había llegado. Como les decía, el Estado boliviano era un Estado sin naciones, y esas naciones eran naciones sin Estado, que nunca tuvieron ni beneficios ni nada, por lo tanto tampoco se sentían parte de ese Estado. Por primera vez en la historia se llegó a comunidades donde nunca una autoridad, una persona del gobierno había llegado. Con el programa Yo Sí Puedo, para enseñar a leer y escribir,
y bueno, logramos ser declarado como un territorio libre de analfabetismo, que también es otro trabajo permanente porque actualmente se está trabajando en un programa que es más allá de la alfabetización, buscando justamente a nivel de educación. Lo que se está haciendo es la transformación de las currículas, ¿no? En el tema de las currículas educativas, también les cuento mi experiencia. Nosotros todos nuestros textos prácticamente de educación venían del Estado español. Entonces la historia que pasábamos, conocíamos más de Europa que de Bolivia. En mi caso, que yo vengo de la región, que no soy de los Andes, sino de tierras bajas, en el colegio ni siquiera nos enteramos que existían pueblos indígenas de tierras bajas o tanta diversidad cultural que existía en nuestro país, porque no era algo que nosotros nos enseñaban. Por ponerles también otra anécdota, en mi colegio, cuando se cumplieron los 500 años de la colonización del Estado español, los movimientos populares hicieron actos por el tema de la descolonización, por el tema de la soberanía, de una real independencia y socialismo. Y por otro lado, en mi colegio hicimos actos, porque era un colegio además católico de madres franciscanas angelinas, que se llamaba 500 años en América, 500 años con Cristo. Y entonces en realidad era como una, recordando todo el proceso de colonización y la llegada del catolicismo como algo muy bueno en nuestro país, y bueno, vestidos de españoles, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, la educación, por supuesto, es una educación eurocentrista, y ahí está en realidad en la educación el mayor desafío de la descolonización. Por eso es que se ha empezado a construir desde nuestros propios textos de educación, hacer un reconocimiento de todas las culturas que existen, muchos idiomas que no se escriben, en realidad que son orales o tradiciones, especialmente orales, a implementar de que en cada región se enseñe un idioma originario, de que en la administración pública aprenda